por allá. ¿Qué horas tienes tú por allá, Pablo? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días para ustedes, para mí buenas noches. Aquí son ahora mismo las 10 menos cuarto de la noche en 10 menos Pekín. 4. 10 menos 4 de la noche. Bueno, 9:50, sí, que son. Entonces casi, ¿qué? 12, 13 horas más o menos. 12, 12 horas tenemos de diferencia, imagino, ¿no? Con ¿Cuál, México. exacto, cuál es el pulso de la pandemia en China, en sus ciudades? ¿Se controló? ¿Cuál es el update que nos puedes dar, la actualización desde China? Bien, como ustedes ya sabrán, la epidemia estaba controlada aquí en China, tras el control del epicentro en Wuhan. La ciudad se abrió en abril y prácticamente pues todo el país había regresado a una cierta normalidad, entre comillas, después de este control que hubo en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei. Hubo algunos rebrotes en la frontera con Rusia que eran de casos importados. Como las fronteras están cerradas para los extranjeros, eran todos ciudadanos chinos que regresaban de Rusia para ponerse a salvo de la pandemia en su país, pero ya llegaban infectados con el COVID-19 y por lo tanto, pues estas personas, hasta que se consiguió controlarlas, estuvieron propagando en algunos focos del nordeste de China. Y ahora mismo lo que tenemos aquí en Pekín, en la capital de China, que teóricamente era uno de los lugares más seguros del mundo porque la ciudad estaba blindada, porque aquí es donde vive la cúpula del régimen del Partido Comunista y el nuevo emperador, que es el presidente Xi Jinping. El día 11 surgió otro rebrote en el mercado de Xinfadi, que es la mayor plaza de abastos, no solamente de Pekín, sino prácticamente del resto de China y casi de Asia. Es un mercado gigantesco y desde el día 11 se descubrieron casos de coronavirus. Desde entonces se han descubierto unos 250 casos de coronavirus que están ligados con ese mercado y todavía no se sabe cuál es el origen, porque los expertos han determinado la secuencia genética del virus que se encontró en este mercado y dicen que pertenece a la cepa europea, no a la cepa china. Pero, según dicen ellos, este virus es anterior al que está circulando ahora mismo por Europa. Por lo tanto, es un misterio cómo entró este virus en el mercado y cuándo entró este virus. En un principio se especulaba con la posibilidad de que hubiera llegado quizá adherido al salmón importado porque se encontró el virus en unas tablas de cortar salmón, pero luego estuvieron investigando el marisco y el salmón importado en la mayor lonja de Pekín y no encontraron el coronavirus en este lugar. Por lo tanto, se supone que es un contagio que ha habido entre personas, pero no se sabe todavía cuál es el origen. Y la ciudad está luchando ahora mismo por contener este brote, que parece que está remitiendo, porque el pico habría sido el fin de semana anterior, cuando se detectaron, tanto el sábado como el domingo, se detectaron 36 casos cada día. Desde entonces, cada día, el número de casos que se van descubriendo son menores, ha llegado a la veintena, luego ha bajado incluso de 10 hace un par de días, y los últimos datos son del recuento de ayer, que eran 13 casos nuevos. Para detectar todos estos casos se están haciendo pruebas masivas por toda la ciudad. Prácticamente como se hizo en el epicentro de Wuhan, se va a someter a la prueba del ácido nucleico a la mayor parte de la población de Pekín, barrio a barrio. Yo estuve ayer viendo unas pruebas en una zona del centro de la ciudad y durante todo el día decenas de miles de personas fueron a una explanada al aire libre donde bajo toldos les tomaban las muestras de la garganta. Para acelerar el proceso se están uniendo 5 muestras, todas juntas, y si da negativo significa que esas 5 personas, ninguno tiene el coronavirus. Si da positivo, entonces se analiza uno a uno a las personas que están en esta muestra conjunta. Y de esta forma, Pekín ha ampliado la capacidad de hacer pruebas de las 90.000 al día que podía hacer antes a las 230.000 al día que está haciendo ahora, todo con tal de atajar este brote aquí en la capital de China. ¿Cuántos hay en total casos cerraron, por ejemplo? ¿Cuántos van actualmente? Ahora mismo tenemos unos 250 casos confirmados, que es Pero, como se llama. pero del Casos nuevo rebrote. Pero ese es el del nuevo del rebrote. nuevo, efectivamente, del nuevo rebrote, que es el que se detectó en este mercado. Desde el día 11 de junio, en Pekín, que llevaba 56 días
sin detectar ningún caso. De hecho, se había rebajado ya el nivel de alerta al nivel mínimo. Y ¿Estamos incluso hablando ya de no era Pekín o de obligatorio. Wuhan, Pablo? Esos De 250 Pekín, de Pekín. Ah, ok, de de Pekín. Pekín, de Pekín. En Wuhan ahora mismo la situación está controlada. En Wuhan le hicieron la prueba del coronavirus a 9 de los 11 millones de habitantes. Se la hicieron en la segunda quincena de mayo y al final encontraron muy poquitos casos, solamente unos 300 casos que eran además asintomáticos. Por lo tanto, declararon que la ciudad de Wuhan estaba libre del coronavirus. Pero a lo que tenemos que acostumbrarnos en esta epidemia es que incluso cuando se controle la epidemia, cuando pase lo peor, cuando pasen los picos y se vuelva a retomar la actividad diaria y volvamos a la normalidad, a esta llamada nueva normalidad, parece que es inevitable que vuelvan a aparecer rebrotes como ha ocurrido aquí en Pekín, que supuestamente pues era un lugar muy seguro y con muchas medidas de control. Pero aún así, el día 11 de junio se empezaron a detectar los primeros casos en ese mercado y desde entonces hasta el último recuento que fue ayer hay 250 casos confirmados que son personas que han dado positivo en la prueba del ácido nucleico y además tienen síntomas. Y junto a estos hay una veintena de personas que han dado positivo en la prueba pero no tienen ningún síntoma. Bien, ¿y en total en todo el país con cuánto cerró? Ahora mismo creo que hay unos 400 casos confirmados, porque el foco principal está aquí en Pekín. En el resto de China no apenas hay casos de transmisión local. Los casos que se están encontrando son casos importados. La mayoría de los casos que hay ahora son chinos que han vuelto a su país para ponerse a salvo de la pandemia porque estaban viviendo, trabajando o estudiando en otros países. Y todos estos estas personas que regresan ahora, pues algunos de ellos vienen infectados con el coronavirus, se les detecta cuando llegan al país porque el protocolo de seguridad exige que cuando las personas que entran en China, que lo contamos de nuevo, China tiene las fronteras cerradas a los extranjeros, cuando llegan los chinos se les hace la prueba y tanto si dan positivo como negativo, tienen que hacer una cuarentena de 2 semanas en un hotel del gobierno, pero que ellos deben pagar. Y una vez que han pasado esas 2 semanas en cuarentena, se le vuelve a hacer una prueba y si da negativo es cuando ya pueden moverse libremente, pero hasta ese momento no pueden. ¿Cuántas China muertes? cerró sus... A ver, bueno, ¿me ibas a decir Sí, algo, perdón. Chino? Para que me digas las muertes Sí. que van en total. Las muertes ahora mismo son unas 4.600, 4.634. China lleva ya bastante tiempo sin que haya registrado muertes nuevas porque controló la epidemia a mediados de abril, que es cuando ya se declaró que Wuhan pues, se podía abrir y luego se le hizo la prueba a su población. Desde entonces no ha habido fallecimientos. Sí ha habido un par de fallecimientos en la región de Hong Kong, que es una ciudad que es autónoma y en algunos recuentos sus fallecidos van aparte. Pero en Hong Kong solamente ha habido 6 fallecidos desde que empezó la epidemia en enero. Y en el resto de China, 4.634 y llevamos ya varias semanas sin que haya ningún fallecido y esperemos que sea así. Aunque tenemos que decir que en este rebrote de Pekín, que tiene ya 250 contagiados, hay 15 enfermos al menos que están graves y al menos un par de ellos están en estado crítico. Te pregunto, ¿cuál fue la clave para controlar los contagios? Pues ¿Cuál sigue la clave, siendo? y esto es lo que tenemos, sí, la clave, y esto es lo que creo que es el ejemplo que China, que va 2 meses por delante del mundo en la pandemia, es el ejemplo del cual tenemos que aprender todos los países. La clave ha sido actuar muy rápidamente y hacer muchas pruebas para acotar la zona donde esté el brote. El día 11 de junio es cuando se detectaron los primeros casos. Se detectó que estos primeros casos había un nexo común que era ese mercado de Xinfadi, que es el mayor mercado de abastos que hay aquí en Pekín. Se calcula que suministra el 80% de frutas y de verduras y de carne a la ciudad de Pekín y que cada día pasan decenas de miles de personas, clientes particulares y además los mayoristas y los
los responsables de los supermercados y de los restaurantes que van a comprar la materia prima allí. Por lo tanto, era un poco muy peligroso porque tiene un tránsito de gente muy grande. En cuanto se detectaron que los primeros casos estaban ahí, el día 11 de junio, se cerró el mercado. Junto a ese mercado se cerraron otros más para tomar muestras y para inspeccionarlos, y en los otros, salvo en uno, no se encontraron restos de coronavirus. Se aisló completamente la zona, la policía la rodeó. Además de cerrar el mercado, se cerraron unas urbanizaciones de alrededor. Se calcula que tanto en este mercado como en otro mercado que también se encontró el coronavirus y en los bloques de alrededor hay 90.000 personas que están confinadas en sus casas haciendo la cuarentena y a las cuales también se les ha hecho la prueba del coronavirus porque supuestamente han estado en un entorno de riesgo. Esa fue la clave para controlar el coronavirus y a partir de ahí, de acotar el foco en ese mercado, luego se han ido expandiendo las pruebas del coronavirus que se están haciendo por toda la ciudad y de esta manera, pues a pesar de que se están haciendo decenas de miles de pruebas al día, los casos que se descubren son relativamente pocos. El último recuento solamente 13 y el día anterior solamente 9, lo cual es una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta la cantidad enorme de gente a la cual se le está haciendo la prueba. Por lo tanto, esta es la manera de atajar los posibles rebrotes que haya y es lo que los países tienen que prepararse, que cuando consigan controlar la epidemia, como por ejemplo está controlada ahora mismo en Europa y se está volviendo a la actividad diaria y se está volviendo la gente a moverse de un lado para otro, pues es inevitable que surjan esos rebrotes y es algo a lo que tendremos que aprender a convivir hasta que se encuentre la vacuna. Pero mientras tanto la clave es actuar muy rápidamente en cuanto aparezca un rebrote. Bien, entonces, ojo, la clave fue actuar rápido, hacer pruebas para controlar nuevos casos. Yo creo el aislamiento también y confinamiento, o que fue rígido, por lo que veo, Pablo. ¿Sí? Así, el confinamiento ha sido rígido en las zonas que están alrededor del mercado. Aquí en Pekín, a diferencia ¿De Pekín de lo que estás ocurrió, hablando o del mercado Wuhan? sí, no, del mercado de Pekín. Estamos hablando, todo lo que estoy contando ahora es sobre el último rebrote aquí en Pekín. En Wuhan ahora mismo podemos estar tranquilos a tenor de las cifras oficiales porque no hay ningún riesgo y es una área que está declarada por las autoridades ahora mismo libre del coronavirus. Por lo tanto, todo lo que estoy contando y todo lo que he contado, para que lo tengan claro nuestros amigos que nos están escuchando, es el mercado de Pekín, estamos hablando de Pekín. Y aquí, al contrario de lo que ocurrió en Wuhan, que sí que se cerró la ciudad y se confinó a sus 11 millones de habitantes durante 76 días, desde el día 23 de enero hasta el día 8 de abril, estuvieron confinados en sus casas. A diferencia de ese confinamiento estricto, en el rebrote de Pekín, que también ha tenido lugar en un mercado, solo se ha confinado a los distritos que están alrededor del mercado porque son zonas de riesgo. En el resto de la ciudad, en el resto de Pekín, que es una ciudad gigantesca que tiene 20 millones de habitantes, la vida sigue manteniendo una cierta normalidad, aunque se ha restringido la vida social. Se han cerrado sobre todo algunos bares, porque es el lugar donde no se puede controlar que se guarde la distancia social. Se han reducido también los vuelos. Se ha conseguido aislar a Pekín del resto de China. Se ha cortado hasta un 70% de los vuelos que entraban y salían de Pekín. Son más de 1.400 vuelos al día y son todo vuelos domésticos, porque ya no llegan vuelos internacionales aquí a Pekín. Para salir de Pekín, si yo, por ejemplo, me quiero ir a otra ciudad, me tengo que hacer antes la prueba del coronavirus para demostrar que no lo tengo y seguramente cuando vaya a esa ciudad tendré que hacer cuarentena. Hay Pero semáforo ya, esto, Pablo. Pablo, por el tiempo. A ver, bueno, tengo que hacer un corte. Vuelvo contigo si me permites, por favor, ¿sí? Porque estamos. Sí, por supuesto, Estoy con Pablo Díez desde Pekín, China. Vuelvo con Crespo Juchín en la mira del INE de AMLO. También voy a ir hasta Harvard con un especialista sobre lo que quiso decir ayer el especialista de Harvard sobre cómo estamos en México. Un testimonio de pasantes médicos que denuncian abandono de todos los diferentes niveles de autoridad. El alcalde de Caborca, minera Pedmont de Caborca, hechos de seguridad y hechos y también casos de COVID que se confirmaron en la minera de Caborca, cómo los atajó y más.
estoy desde Pekín, China, para cerrar ya la comunicación con nuestro colaborador internacional, el corresponsal de ABC Internacional allá en Beijing, Pablo M10, que nos está narrando cómo es que allá se controló la pandemia en China, el confinamiento y aislamiento rígido, fuerte, como lo estamos viviendo. Allá no hay muertes desde abril, digo, yo tengo mis reservas con el gobierno chino, ¿eh? Yo no sé si el gobierno chino tan controlador que es, yo creo que sí hubo más muertes, Pablo, pero no sé, 4,000 y feria para un país de más de 1,000 millones de habitantes, digo, ya llevamos 20,000 en México, por ejemplo, entonces ahí sí tengo mis reservas. Pero para cerrar, te decía, no hay semáforos allá, aquí hay una especie de semáforos en donde el rojo, el naranja, ahorita estamos en riesgo máximo Sonora y la mitad de los estados. ¿No hay semáforo ya o cómo han vuelto las comunidades o los departamentos a la normalidad o las ciudades, Sí, Pablo? aquí también hay 4 niveles de alerta y de hecho ahora Pekín por el rebrote pues está en el nivel número 2 de los 4 que hay, en el número 2 de máximo nivel, pero el resto del país no está en situación de alerta y la gente puede moverse libremente. Son las restricciones ahora para las personas que estamos en Pekín. Si queremos salir de la ciudad tenemos que hacernos la prueba del coronavirus y seguramente pues hacer la cuarentena al otro lugar donde lleguemos. Pero incluso dentro de Pekín, como os contaba antes, no ha habido este confinamiento estricto como hubo en Wuhan, después de este rebrote que hubo el día 11 de junio en uno de los mercados de la ciudad de Pekín, y se respira una cierta normalidad, entre comillas, porque la mayoría de los comercios siguen abiertos, aunque se ha reducido la actividad y se pide a la gente que si puede pues trabaje desde casa. Los colegios sí que están cerrados, pero las tiendas, comercios y restaurantes, la mayoría siguen abiertos, pero sí se han cerrado los bares porque ahí no se puede controlar la distancia social. De todas maneras, podemos decir que el número de casos diarios cada vez son menos los que se descubren, a pesar de que cada día se hacen más pruebas a la gente, y los expertos creen que en los próximos días, en una semana, se controlará este rebrote que ha habido en Pekín y al cual tenemos que acostumbrarnos porque cuando se controle la epidemia, cuando se controle también allí en México, habrá que seguir extremando las precauciones porque el riesgo de rebrotes es inevitable en cuanto se recupera la actividad diaria. Muy bien, te agradezco mucho, Pablo, muchas gracias y estamos en contacto. Buenos días. Buenas Gracias noches a ti, allá. hasta la próxima. Pablo Medellín desde Pekín, China. Me vengo para Hermosillo. ¿Qué dice el auditorio? Comentarios del auditorio.